le arruina el día. ¿Quieres saber cómo? Yo le voy a abrir el ojo y le voy a echar el granito de arena en el ojo. A ver cómo. No hay nada, óigame, nada va las prioridades suyas van a cambiar de repente para el día. Nada va a aliviarle más a usted que sacarse ese granito de arena que tiene en el ojo. ¿Sí o no? Por supuesto. Mire qué poquito se toma para arruinarnos el día. Entonces, si usted viene y le tira un granito de arena a este hermano, le tira un granito de arena al otro hermano, le tira el otro, el pastor predica de ciertas cosas que le tocan a usted, no porque yo le esté tirando, porque yo no tiro, hermano, el Señor me es testigo. Yo no me siento a decir, esto se lo voy a decir a fulano, esto se le, gracias Señor por acordarme de fulanita, que casi se me va. No, ustedes piensan que yo escribo los mensajes. No, hermano, esto que usted está viendo aquí, miren, anotaciones, son cosas que el Señor me pone a mí y que yo me veo reflejado en ellas. ¿Entienden? Y yo asumo que también ustedes se vean reflejados en ellas también, porque creo que sean cristianos como yo soy cristiano, ¿no? Entonces, si usted está ahí, el pastor predica, y no importa el pastor que sea, son años de años, el de esta iglesia, el de otra iglesia, el pastor que sea, el Señor está hablando y hablando, y nunca para ello, nunca dice contra, ¿seré yo maestro? Nótese algo interesante, el único que no le pregunta, ¿seré yo maestro? Es el que era. ¿Saben de qué estoy hablando? En la última cena, los discípulos dicen, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Sabe por qué? Porque se conocían a sí mismos. Sabían que eran hombres vendidos al pecado, que tenían una naturaleza que los arrastraba a pecar. Eso lo sabían. Y por eso dicen, Señor, ¿seré yo? El hermano me estará tirando a mí hoy. ¿Seré yo el chismoso? ¿No? O la chismosa. Aunque dicen que los hombres son más chismosos de las mujeres, hay una contienda sobre eso. No sé si se ha decidido uno o no. Pero bueno, ¿seré yo? El que hace así, dice, mojaba con el pan y comió, ese no preguntó. Ese tuvo el descaro de mojar el pan con el Señor y comer. Como diciendo, eso no es conmigo, eso es con estos. Yo me tomo todas las predicaciones siempre para mí. No estoy pensando en la hermana que ya falleció recientemente, el pastor siempre la mencionaba. Había una hermana del pastor Elmer Fernández, ¿se acuerdan del pastor Elmer Fernández? Yo creo que muchos lo conocen. Y la tía Yori. Y la tía Yori, que mi esposa la conoce muy bien. Entonces ella, cuando el pastor predicaba, y decía, porque resulta que los chismosos, y la hermanita empezaba, ¡ja! Ese es el hermano fulano. Y entonces decía, porque los hermanos de Leales, ¡ah! La hermanita Mirta. Y entonces ese es el pastor, porque los envidiosos, ¡ah! Ese es el hermano Pedro. Y así iba por toda la iglesia, estaba con terror. Dice que el pastor decía, yo no quería seguir, porque, y si me dice, ese es el pastor, ¿no? Pero al final dice que tiene un pecado que le tocó al hermanito y dice, ¡ah! Esa soy yo. Por lo menos tenía cierta, ¿cómo se llama? Objetividad la hermana. Ojalá seamos así. Dice, ese soy yo, ese soy yo. Dice que se cumple, dice, la ley y los profetas, hermanos. ¿Dónde dice? En el 10, 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Cuando usted, por ejemplo, comete un error, usted es muy veloz en tratar de exculparse. Es decir, sí es verdad que yo cometí este error, pero primero que usted entienda el barrio donde yo me crié y la dieta que yo tenía era una dieta alta en azúcar. Entonces, por supuesto, no digo que yo no sea culpable, pero si usted entiende la perspectiva mía, ¿no? Tratamos de excusarnos. Ahora, si una persona hace el mismo error o comete el mismo error que yo cometí, ¿dónde están vamos a romper el piano para usarlo para leña para quemar a este hermano? Y no le tenemos la misma paciencia, la misma misericordia. Juzgamos más duramente a los otros que a nosotros mismos. A nosotros nos juzgamos con piedad. Pobrecito yo, ¿no? ¿Quién podrá? ¿Cómo es que decía era el chavo? ¿Cómo decía? ¿Quién podrá rescatarme? Bueno, algo de eso decía, no sé. ¿Quién podrá defenderme? Pobrecito yo, ¿quién podrá defenderme? Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios 6. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Miren qué cosa interesante. Esta iglesia de Corintios, le digo que honestamente necesitaban una doble porción del Espíritu, porque siempre era un problema tras otro. No, primera de Corintios 6:7. ¿Lo tienen? Amén. Dice, así que por cierto, es ya que dice, es un gran dote que ustedes tienen, algo que me deleita muchísimo el corazón, dice Pablo. No, dice, es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Hay hermanos que se han ido de la iglesia porque han tenido pleitos con hermanos en la iglesia. Eso ha pasado. De que no se podían ver, y entonces unos hermanos decidieron irse por la simple razón de que tenían un problema con otro hermano. Eso no es de Dios. Y si usted encuentra en su corazón que usted tiene un pleito o algo con un hermano, hay personas que hermanos que uno lo ve y le tienen, como decíamos en mi patria, no sé cómo se diga en otros países, ojeriza, le tenía mala inquina, como que lo veía y iba para el otro lado, ¿no? Como que están orando al Señor para que se vaya de la iglesia. Y a lo mejor el otro hermano ni sabe, ni se da por aludido porque no sabe que es con él la cosa. Pasa, hermanos. Pasa. Y yo sé de personas que se han ido de la iglesia. ¿Por qué? Porque le han tenido odio a un hermano. No hay otra manera de describirlo. Hay un dicho americano que dice que las personas se tienen la persona viviendo gratis en sus mentes, ¿no? Hay personas que se la pasan mentando rent free, le dicen en inglés, que están ahí pensando porque fulano y esto lo hizo porque sabía que me molestaba, y el hermano no tiene la menor idea, no está pensando en ese hermano. ¿Me entienden? Entonces, ojo con eso, hermano, ojo con eso. Pero mire la recomendación del apóstol Pablo. Dice, porque tengáis pleitos entre vosotros. Qué feo eso en una iglesia. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir que un hermano a lo mejor sea, si un hermano es grosero con usted, en vez de enfadarse con el hermano, ¿por qué no responderle como Cristo le hubiera respondido al hermano? ¿Me entiende? Pero ¿qué lo hacemos? Le respondemos peor, formamos esa querella. ¿Por qué no sufrir más bien? El Señor sufrió todo tipo de cosas. No tengo que léase la Biblia, hermano. Le jalaron de la barba, se la arrancaban, le escupieron. A Dios, imagínese eso. Trate de visualizar eso en su mente. Que escupan al Dios 3 veces santo, creador de los cielos y de la tierra. Que le dieron látigos, que le arrancaban los trozos de su carne. Y lo crucificaron como si fuera lo peor de esta humanidad, en un madero. Y ahí murió, por usted y por mí, indigno mí, indigno yo, mejor dicho, una gramática. Y ahí estaba el Señor, sufrí, pero yo no voy a sufrir que no me digan buenos días en esta iglesia. Llevan 3 domingos que no me han dicho buenos días, 3 domingos que el pastor no me ha saludado, me voy. Hermano, si esa es su actitud, váyase, ¿no? Váyase. Usted viene aquí a estar ofendido, por supuesto que se va a ofender, hermano, porque mira alrededor suyo, mira las personas que tiene alrededor, son todos imperfectos, somos una turba de imperfectos, por supuesto que algo le vamos a hacer que le va a caer mal, y usted también va a hacer cosas que le van a caer mal a los hermanos, no se cree que usted es monedita de oro, ¿no? Pero aquí estamos, dice, hay una ley superior, que es la ley de amarás a tu prójimo, hay un vínculo poderoso que es el vínculo del Espíritu Santo, que ve todas esas. Es como usted está mirando las cosas desde el cielo y mira esas boberías y dice, eso es bobería, ¿no? Es como yo miro a mis hijos desde abajo y se están peleando entre ellos y le dicen, Kiki, no, dame que arranquen, y se pelean por una bobería, una cosa, Dios mío, pero por un tubito se estaban peleando, no sé dónde salió un tubito blanco así, que le habían arrancado de no sé dónde, y era como si se estuvieran peleando por el arca del pacto. Una cosa de ese tipo, pero oye, si es un tubo, es como para cortarlo como Salomón a la mitad, toma un tubito para ti y otro tubito para ti. Pero uno mira desde la perspectiva de adulto, está mirando y dice, eso no vale la pena pelearse por eso. Usted debe mirar las cosas desde la perspectiva de un adulto espiritual. Pero ¿qué pasa? Muchos en la iglesia son niños fluctuantes, como dice la Escritura, que hay que estarles dando la lechita. A ver, el hermanito tal, vamos a darle la lechita, arrurú hermanito,
porque si no se ofende, ¿no? Sí. Amén. Nadie dice amén. Parece que, le voy a decir como dicen los pastores carismáticos, le estoy hablando a alguien en esta área. De aquí a que a alguien en esta área. Bueno, me incluyo a mí también, así. A esa área. Ok. ¿Cuál es el antídoto, hermanos? ¿Cuál es la solución? Entonces, ¿no? Bueno, vamos a Romanos 12, 16. Unánimes. Bueno, primero vamos al 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. ¿Qué significa? Vamos a ver un poco lo que es la etimología de la palabra unánimes. ¿Qué significa unánime? Juntos, unidos. Una sola alma, una ánima del latín, un alma, unánime, que todos tenemos una misma alma, unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Qué es altivo? Yo tengo 40 años en esta iglesia, por tanto creo que merezco ciertos privilegios, ¿no? Decir, no que eso pase en esta iglesia, gracias a Dios, pero bueno, pero pasa. O yo tengo tanto dinero y por supuesto mis contribuciones. Aquí en esta iglesia, si yo me trajo un recuerdo, hubo un hermano, digo yo hermano, hubo una persona que dijo estas palabras: me voy de la iglesia a ver cómo se las arreglan sin mi diezmo. No miento, eso pasó. A ver cómo se las arreglan sin mi diezmo. Perfectamente bien, eso fue hace décadas. Y aquí estamos. De hecho, más prósperos que en ese entonces, económicamente hablando. Nos arreglamos requete muy bien, hermano. Tenemos más misioneros hoy que los que teníamos en ese entonces, por la gracia de Dios. Porque la iglesia, hermano mío, no depende de su diezmo, del poder de Dios. La iglesia es de Cristo. Qué blasfemia decir eso, qué horror. Yo no sé cómo la gente no tiene miedo. A veces yo escucho cosas y yo, pero no tienen miedo de Dios. Pero sí lo dijo, hermano. Y no que me lo comentaron, dicho sea de paso, yo lo oí. Algunos hermanos hacen así porque estaban también presentes en esa situación. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, no arrogantes. A lo mejor hay alguno que dice, este que está ahí no tiene nada que enseñarme a mí. Puede, a veces vamos y menospreciamos al que está hablando. No digo que sea el caso aquí, no lo sé, pero puede ser que algún hermano diga, este no tiene nada nuevo que enseñarme. Hay hermanos que vienen y piensan que no necesitan ser enseñados por Dios. Ya sabemos todo, yo me la sé todo. Cuidado. Vamos a Eclesiastés 4:12. Ahora vamos a brincar un poquito por versículos porque aquí tenemos los diferentes consejos que nos da el Señor, ¿no? Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Todos conocen este versículo. Muchas veces este versículo incluso es citado para apoyar la Trinidad. Y tiene su vínculo también, hermano. Porque así mismo como Dios es 3 en unos y es una unidad perfecta, no de discordia, sino de perfecta armonía, la iglesia o el cristiano debe ser una reflexión de la unidad en Dios. Porque dice el Señor que así como nosotros somos uno, Él quiere que nosotros también seamos uno en Él, en Dios. Si alguien viene, cuando uno era muchacho, no sé, a lo mejor ustedes no, porque ustedes no hacían esas cosas, eran niños buenos y santos. Pero cuando uno se peleaba de muchacho, ¿no? Después de la escuela, si uno iba solo, pero si uno venía con 2 o 3 amiguitos, venía un poco como más bravucón, ¿no? A ver, ¿cómo va la cosa? ¿No?
por supuesto, yo sé que ustedes no, que yo soy el único pecador aquí, pero bueno. Entonces, así mismo, si estamos, hermano, si usted viene, mire el milagro que pasó con la hermana Elisa. ¿Por qué pasó ese milagro? Porque la iglesia, el pueblo de Dios, se arrodilló, se compartió el mensaje en diferentes plataformas, se hizo oración. Y aquí se oró por la hermana que está ahí sentada. Gloria sea a Dios. Y años atrás se oró también por mi mamá. Y ocurrió un milagro similar. Permítame brevemente contarle. Mi mamá le hicieron tenía cáncer en el seno. Y le hicieron que se llama en inglés un lumpectomy. No sé cómo se dice. Es decir, una local, ¿no? Donde estaba el tumor. Y el doctor le dijo, bueno, cuando lo mandaron a patología, vieron que no tenían márgenes claros, es decir, que todavía había cáncer. Y él dijo, hay dos recomendaciones. Una, podemos dar un tratamiento agresivo de quimioterapia y radiación, o hacer una mastectomía, una radical. Y le dije, doctor, ¿qué es lo que usted recomienda? Y el doctor dijo, bueno, hay personas que por salvar el seno pierden la vida. Le dije, no se diga más. A mi mamá se le hizo esa operación en el 2006. Pero nótese algo interesante. Cuando va a la sala de operación, después de que esta iglesia hizo ayuno y oración, que el doctor salió con una cara de sorpresa. Y me dice, bueno, hicimos la cirugía porque era lo que estaba. Dice, pero dice, no había ninguna señal de invasión. Dice, no, todo era tejido sano. Esas fueron sus palabras, it was healthy tissue. Dice, hubo tejido sano, le habían sacado incluso, no necesitó radiación ni quimioterapia. Dios contesta las oraciones. Y hemos visto así, ¿cuántos casos, hermanos? La hermana de la hermana Rosa de Matute, ¿se acuerdan? Esa hermana tenía stage 4, cáncer. Eso es un testimonio increíble. Qué lástima que no esté aquí la hermana para compartir ese testimonio. Todavía esa hermana está entre nosotros. ¿Dónde está David? David. Tu tía abuela, ¿verdad? Que no me dejan mentir. Y hermano, usted también la conoce. Que no estoy inventando milagros falsos aquí. Todo claro. Y se oró. Y esa hermana, los doctores no le daban mucha esperanza, pero está viva. ¿Y eso fue hace cuánto? ¿Como 15 años o algo de eso? O más, sí. Amén. Eclesiastés 4:2. ¿Qué dice? Si alguno prevaleciere contra uno, 2 o 3 resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Cuando la iglesia se mueve y se une en oración, hermano, Dios se mueve poderosamente. Pero precisamente por eso es que el diablo quiere meter una división. Mi amigo Jeff me decía que él fue una vez a una predicación y que el pastor estaba predicando y dice que el diablo tiene un arsenal de herramientas que él usa, están sobre una mesa. Y dice, ¿sabes cuál es la herramienta que más gastada está por el uso? Y dice, no sé cómo se dice en español, ¿ve? Dice, un wedge. Es como una cuña de madera. ¿Ha visto las cuñas de madera? Los que conocen un poco de los leñadores, cuando se corta el árbol y usted va a hacer una madera, pone una cuña y entonces le pega con un martillo, ¿no? Para romper la madera. Bueno, ese es el arma que el diablo más usa. Me dijo el amigo mío, ¿qué sabiduría? La de ese pastor. Una cuña es la que usa, viene aquí y pone una división para romper a la iglesia. Vamos a Mateo 18:20. Mateo 18:20. ¿Qué dice? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermano, eso no es una metáfora, no es una alegoría, el Señor está diciendo literalmente que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Él está aquí, el Señor Jesucristo está aquí presente. Y está presente de una manera, pónganse a analizar esto, está presente como el Señor estaba presente, estaba la presencia de Dios en el arca. No significa que Dios no estuviera, Dios está en todas partes. Los cielos de los cielos no te contienen. ¿Dónde está Dios? Dígame un lugar donde Dios no esté. A ver, no existe. Pero su presencia, que es algo diferente, estaba en esa arca. No dentro de la caja, sino en el propiciatorio. La presencia de Dios estaba ahí. Y de la misma manera que Dios está en todas partes y sus ojos lo ven todo,
Pero Dios está en una manera especial con nosotros cuando nos reunimos y nos congregamos. Importante, la unidad del cuerpo de Cristo. Si no, no somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo, somos 50 diferentes cuerpos. Ok. Vamos, Hechos 2:46. Como le dije, vamos a ir un poco de carrera porque el tiempo apremia. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes, otra vez esa palabra, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, que es lo que vamos a hacer aquí, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué cosa interesante, que si usted no tenemos comunión en la iglesia, olvídese que los salvos, los incrédulos se van a salvar. El evangelio no va a tener el poder. ¿Por qué? Porque no es una iglesia que está muerta, una iglesia sin unanimidad, una iglesia que no tiene un mismo espíritu, es una iglesia que vaya, es una silla, o es un centro de convenciones, o como usted quiera llamar, o una reunión de una compañía. Pero cuando tiene la unción del Espíritu Santo, cuando los hermanos están preparándose, cuando la semana no es más que una expectativa santa de esperar a que venga el domingo para volver a ir a la iglesia, y no, como ocurre muchas veces, que el domingo es una expectativa mundana de salir corriendo por la puerta porque ya se acerca la hora y yo quiero irme a comer, y que no se extienda mucho el pastor, porque si no le hacemos así. ¿Sí? Hermano, usted piensa que yo invento estas cosas. No, pasan. Uno así. Hermano, yo tengo perfectamente visión con el espejuelos 2020. ¿No? ¿Sabe qué sería un bueno que pasara usted un poco de hambre? ¿Cuántos, no sé por qué me da eso, ¿cuántos ayunan, hermano, en la iglesia? No levanten la mano, porque el ayuno es secreto. Pero ¿cuántos ayunan? ¿Cuántos vinieron aquí en ayunas para recibir la Santa Cena? ¿Cuántos ayunan durante la semana? ¿Cuántos tienen un problema o una oración que usted quiere que el Señor se la conteste y usted ayuna y vuelca su alma al Señor? La iglesia no ayuna. ¿Se cree que eso es algo de, bueno, eso era el primer siglo de Jesús cuando estaba aquí? Ayune, hermano. A lo mejor usted tiene que ir a almorzar Biblia. Hoy no voy a almorzar. Voy a irme a la casa y voy a orar y a leer la palabra de Dios. No se va a morir, hermano. No se va a morir. No se va a desaparecer, no se va a deshojar. Usted tiene suficientes reservas en este país, en su cuerpo, para aguantar 6 meses de ayuno. No estoy ofendiendo a nadie, no me gusta, porque después dicen que el pastor hay que aclarar todo, no quiero ofender, bueno. Lo digo por mí también, yo peso 200 libras, yo tengo buenas reservas también en mí. Bueno, Romanos 15:5. Romanos 15:5. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. La palabra de Dios habla. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es del Señor, ese es el deseo del Señor. No significa, por supuesto, que vamos a estar de acuerdo en todos los pormenores de todas las cosas. Eso no es lo que está hablando. No significa que todos tenemos que ir a un consenso, a ver, por cada detalle de nuestras opiniones, a que todos tengamos exactamente las mismas opiniones en cuanto a las minucias de la existencia. No está hablando de eso, pero significa que todos tenemos que tener el mismo espíritu. Y el mismo espíritu que nos una en la iglesia de Dios.
con la misma mente, con un mismo propósito, que es que salir allá afuera y tumbar con un arriete las puertas del Hades y conquistar el terreno que Satanás usurpó y arrebatar, como dice en Judas, dice, algunos de las llamas del infierno y traerlos al reino de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia, ir por todo el mundo predicando la sana doctrina. Pero si estamos en desunión, hermano, es un ejército que un general de las órdenes y viene este hace aquello y el otro dispara por allá. Dice, yo no voy a ir, yo no estoy de acuerdo con esas órdenes, a mí no me, esta guerra es injusta, yo no. Imagínense ustedes, ¿a dónde va ese ejército? A ningún lugar. Pierden antes de que se dispare el primer tiro. La iglesia es el ejército de Cristo, son las milicias del Señor que van adelante. ¿Contra quién? A pugnar contra Satanás mismo y sus huestes. Y déjenme decirle algo, hermano, el diablo nos tiene terror. Por eso el diablo no nos hace un frente, no se aparece una hueste de demonios aquí a destruirlo, no puede, pero él usa sutilezas, porque es la única manera. Hermano, usted me dijo una vez una cosa que es muy sabia, dice, el diablo sabe que no puede destruir a la iglesia de afuera, pero la puede destruir desde adentro. ¿Ven? No sé si se acuerdan ustedes, Nikita Khrushchev, cuando fue a las Naciones Unidas y se quitó el zapato y empezó a dar zapatazos en las Naciones Unidas. Algunos saben de lo que estoy. Nikita Khrushchev, que fue uno de los líderes de la ex Unión Soviética, de la USA. Y él dijo que no iban que sabían que ellos no podían destruir a Estados Unidos desde afuera, pero sí lo podían destruir desde adentro. Pero aquí, miren lo que es la sociedad americana hoy día. No sabemos ni siquiera qué baños vamos a usar. Cuando una sociedad llega a ese punto, hermanos, la cosa está un poco complicada, pero no estamos hablando de eso. Primera de Pedro 3:8. Continuemos porque Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y si usted fue llamado a heredar bendición, y si usted fue llamado a ir al cielo y a tener una comunión santa con el Señor Jesucristo por toda la eternidad, ¿cómo usted puede venir aquí a dar maldición, a tratar mal a las personas? Es más, a usted se le manda, dice, amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto más a los hermanos que no son enemigos? Y yo sé que a veces hay hermanos que son difíciles de tratar, obviamente, porque nadie somos perfectos, pero a ese hermano hay que con más cariño hay que tratarlo y con más amor, porque a lo mejor ese hermano nunca recibió amor en su vida y por eso es así como una araña. Pasa cuando, sí o no, uno recoge un perrito de la calle, que lo único que conoce ese animalito es que le den patadas, le tiren piedras, y usted lleva ese perrito para la casa y usted se le acerca a darle un plato de comida. ¿Qué hace el perro? Le muerde. ¿Por qué? Porque no sabe otra cosa. Entonces hay hermanos así que usted no sabe la vida de las personas. A lo mejor hay personas que han sufrido y tienen luchas y problemas que usted no conoce y vienen a la iglesia buscando a Dios, buscando un aliciente, y viene usted y trata mal a esa persona, haciendo la obra del diablo, no del Señor. A lo mejor esa persona viene y le da una mala respuesta a usted, le dice buenos días y lo mira con sospecha. ¿Por qué? Porque todas las personas que se han acercado a él o ella en su vida ha sido para quitar, para dañar, y por eso le responde a usted así. Pero ahí es donde usted, el cristiano maduro que está lleno del Espíritu Santo, tiene que volcarse con más amor todavía y empalagar a ese hermano con el amor de Cristo. Pero no es así lo que pasa. Pero le digo esto, hermano, para que tengamos cautela en cuanto a eso. Todos tenemos que tener un sentido que tal vez eso es lo que necesita el hermano, amor. Cuidado con eso. Efesios 4, 3 al 4. Efesios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en ello, no es algo que ocurre naturalmente. Un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué palabras? Solícitos, que dicen en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y eso me recuerda nuevamente como comenzamos en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. ¿Se acuerdan de ese corito que cantamos? Mirad cuán bueno. Bueno, yo creo que vayamos ahora de la vuelta a 1 Corintios 10. Y vamos a hablar un poco, hemos estado hablando de la unidad de la iglesia, la unidad del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer en la Santa Cena. Vamos a participar ahora del pan y del fruto de la vid. Y dice en 1 Corintios 10, en 10:16, comencemos por el 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ya hablamos de lo que significa la palabra comunión, con unos, es decir, tener una unidad como si fuéramos uno solo. Y dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos, ¿qué dice? Un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. A veces piensan, y yo entiendo que hay una razón piadosa por cual los hermanos cristianos piensan que bueno, tenemos una unidad y es en el Espíritu. Amén, obviamente todos tenemos el Espíritu Santo, pero la unidad en el cuerpo no es por el Espíritu. Ojo, es porque estamos participando del pan. Porque obviamente el espíritu es espíritu y no es cuerpo. ¿Qué dice aquí este verso? Nótese, siendo uno solo el pan, ¿qué es lo que nos une? Recuerden una cosa, cuando dice que somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos muchas personas con muchos diferentes cuerpos. Tenemos el mismo espíritu, el Espíritu Santo, amén, pero no tenemos el mismo cuerpo. Pero Dios quiere que tengamos una unidad no solamente de espíritu, sino una unidad también de cuerpo. ¿Y cómo puede Dios crear ese milagro? Fácil. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos, dice, un cuerpo, por participar de la Santa Cena. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Imagínense qué grande Dios. Qué grande Dios que precisamente por el privilegio que tenemos de participar de esta Santa Cena, podemos ser, no solamente que seamos un cuerpo, sino que somos un cuerpo con Cristo, por su palabra. Aquí no nos está hablando del Espíritu, ojo con eso. 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¡Qué alegría ver a la mano! Dios mío. Oh. Dice, así como tenemos una unidad en el vínculo del Espíritu que recibimos cuando nosotros somos salvos, el Señor nos sella con su Espíritu Santo y todos los cristianos tienen ¿qué? El Espíritu Santo. Pero no todos somos el mismo cuerpo. Pero si usted participa de la Santa Cena, entonces usted es del cuerpo de Cristo. Y usted, por eso es tan importante, hermanos, decimos, participar de la Santa Cena acarrea un gran sentido de responsabilidad. El apóstol Pablo nos dice claramente, dice que cuidado, ojo con tomar la Santa Cena inapropiadamente, pero también es un pecado no tomarla o dejar de tomarla. Pero hay requisitos que hacen falta para que la persona tome la Santa Cena. Una, tiene que ser bautizado, tiene que ser muerto, dice sepultado y resucitado a novedad de vida. Debe ser un cristiano esa persona. Pero esa persona no tiene comunión. Sí tiene una comunión en el Espíritu en ese momento, en el momento que es sellado por el Espíritu Santo. Amén. Pero no tiene una comunión completa con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Por qué? Por esto. El otro mandamiento que el Señor nos da, participar de la comunión. No participamos del cuerpo, entonces no estamos metidos también corporalmente, físicamente en el cuerpo de Cristo.
Muchos teólogos, de hecho, lamentablemente espiritualizan todo y piensan que, bueno, ser parte del cuerpo de Cristo es espiritual. No, el cuerpo de Cristo es físico y Cristo no se encarnó espiritualmente, se encarnó en realidad, ¿no? En realidad, como dicen en latín, realidad. Entonces, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, no metafóricamente, no espiritualmente, sino físicamente. ¿Por qué? Porque todos participamos del mismo pan. Ahora somos todos de un mismo cuerpo, no solo del mismo espíritu que recibimos cuando el Señor nos salvó, pero ahora también tenemos la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo señala que cuando a alguien se le excomulgaba o se le sacaba que no podía participar de la comunión, era cortado del cuerpo de Cristo. Y usted no puede vivir una vida siendo cortado del cuerpo de Cristo. Nótese también que el castigo por tomar irreverentemente la cena del Señor es un castigo como espiritual o físico. Físico. Muchos dicen están enfermos y algunos dicen ya duermen. Entonces esto requiere gran reverencia y un entendimiento completo de lo que es la salvación. El Señor, el Dios Todopoderoso, mandó a su Hijo y se encarnó para rescatar al cuerpo, al alma, sí, pero también al cuerpo. Nosotros no somos gnósticos. Cristo resucitó físicamente y ascendió físicamente y va a volver físicamente, y la resurrección es física. Los que van a salir de la tumba van a salir así, físicamente. El Señor dijo, no, ellos pensaban que era un fantasma. Él dijo, no, dame acá pescado, dame miel, toca. Juan dice, lo que vieron nuestros ojos, los ojos no ven espíritus, hermanos. Lo que vieron nuestros ojos y tocaron, dice, nuestras manos, tocaron, palparon nuestras manos y tocante al verbo de la vida. Nosotros tocamos a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y aún podemos, Señor, hermanos, tocar al Señor físicamente en la comunión de su cuerpo real, porque la iglesia es su cuerpo real. Entonces, con ese sentir, con esa reverencia, los hermanos, por favor, pasen adelante. Vamos a pasar a la cena del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este día tan solemne. Te doy gracias por los hermanos, Señor, de nuestra congregación, por la unidad en el Espíritu Santo, Señor, y por el amor verdadero, no fingido, que existe entre nosotros. Bendito sea tu nombre por ello, Señor. Te rogamos ahora que perdones nuestras faltas y nuestras ofensas, y en tu gracia nos permita, Señor, tomar de esta santa cena, de esta gran solemnidad, dignamente, Señor, para no ofenderte, sino que lo hagamos gozosos, dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.